Buena gente, ¿cómo están? Hoy estoy con Natalia, que es terapeuta. Ella atiende pacientes que viven en el exterior. Nati, la mente de quien emigra está configurada de otra manera, es decir, piensa distinto o cómo es. Para algunos sí, para otros no. Me parece que hay gente que emigra por tener una experiencia, por buscar ese movimiento y podríamos decir que tiene una estructura muy adaptativa, de búsqueda, ¿no? De experiencias nuevas, pero también hay otros motivos que tienen que ver con una migración forzada o tiene que ver por migrar por amor o simplemente por un momento de su vida que se dificulta un poco más el proceso migratorio, pero que es posible de que se cumpla perfectamente. Hay como dos vertientes, me parece, de la mente del emigrante. Alguno que tiene más el deseo instalado y otros que, bueno, se va construyendo el deseo al andar. Pero la persona que, porque a ver, el inmigrante es una persona que, bueno, según yo, obviamente este es mi parecer, como que atraviesa un montón de estados emocionales como todos juntos a la vez y por ahí vive más desafíos que una persona que por ahí no tiene que salir de su zona de confort o de su país, por ejemplo, o no lo desea salir. Vivir esos procesos emocionales de alguna forma no acelera la madurez y de alguna forma no te cambia un poco la Sí, cabeza, ¿o no? transforma totalmente tu subjetividad. Me parece que salir de la zona de confort es un desafío muy grande y puede ser muy angustiante, pero el aprendizaje que conlleva todo este proceso, lo que se instala en la subjetividad del emigrante es tan enriquecedor que es un viaje de ida, no hay una vuelta. Inclusive cuando se vuelve al país de origen por diferentes motivos, no vuelve el que se fue. Vuelve alguien nuevo, totalmente transformado, sin tantos miedos a los cambios, porque estos desafíos realmente te empoderan como sujeto. Ok. Em, Podríamos decir que es una cabeza un poco más resiliente. Es una persona que ya se sabe adaptar a más cambios y por ende de alguna forma se vuelve más sólida, Sí, ¿o no? sí, concuerdo perfectamente, inclusive creo que a mí me pasó, soy una persona que no le gusta afrontar nuevos cambios y la migración hizo que realmente hoy me transforme en una persona muy atrevida. Inclusive te digo que busco el cambio constantemente, algo que antes Así, no sucedía en mi vida. así no pasaba. No, no pasaba para nada. Hoy por hoy tengo un empoderamiento tan fuerte que no me da miedo tirarme una pileta o una piscina y decir, bueno, Mirá. no pierdo nada intentándolo. Total, ya pasé por otras cosas que fueron peores y siempre se puede volver al punto de partida. Ok, pero vos para llegar a ese punto seguramente tuviste que transitar tus historias, ¿no? Vos, ¿cómo llegaste a ser, cómo fue que te dedicaste a ser terapeuta de inmigrantes? Porque es como súper específico tu campo, ¿no? A ver, fueron circunstancias. Te diría que si no hubiesen aparecido esas circunstancias, hoy tal vez sería otra persona. Yo considero mucho que las situaciones o circunstancias de la vida también te van formando o te van armando un camino, ¿no? Posible. En mi caso, yo cuando llegué no podía ejercer mi profesión. Yo vivo en España hace 4 años y medio, en Barcelona específicamente. Tampoco tenía ganas de ejercerla porque necesitaba pasar por mi proceso migratorio. La verdad es que no fue un deseo que yo tuve, sino que mi marido le salió una oportunidad de trabajo. Él trabaja en el mundo de Haití, así que oportunidades sobraban. Tenía la ciudadanía y bueno, me invitó. Fue una invitación que acepté, pero era un rol muy de acompañante, de dependiente del otro, ¿no? Decidí comenzar a trabajar, insertarme en el mercado laboral en otras cosas. Trabajé en una inmobiliaria, después me metí en un máster de recursos humanos, hice prácticas, empecé a trabajar con eso y llegó la pandemia y también llegó una invitación. Un amigo que también hizo una reinvención profesional que vive en Holanda, me invitó a crear escritos para un emprendimiento que al final no surgió, a Ah, crear escritos sobre migración y psicología. Pero me ujú. dijo, necesito que estos escritos sean en primera persona, te quiero adentro del escrito. Ah, mira. Y para mí fue un viaje de ida, porque realmente cada uno de esos escritos fueron como un Ah, mira. cierre de mi proceso.
¿no? Migratorio. Abordé el duelo migratorio, abordé el proceso de integración y de adaptación a un nuevo país, hablé de los diferentes tipos de migrantes y fue esa, que al final fueron contenidos pagos, porque a mí me pagaron por realizar esa tarea. Fueron todos esos escritos que a mí me dijeron, para, ahora podés. Me habilitaron Bien, bien. internamente a ejercer un rol que me di cuenta de que era necesario, que había Claro. necesidad afuera. Y un tiempo después me contactó un paciente que en ese momento vivía en Australia, se Ujú. acordó que yo había emigrado, me dijo, quiero que que me atiendas vos, que vos también emigraste. Y eso también fue una segunda habilitación, alguien que lo necesita y que necesita una terapeuta que haya Claro. Y emigrado. ahí. Y ahí empezó todo este recorrido. Dos Ah, situaciones, circunstancias que me habilitaron internamente. claro. Y bueno, se fue dando todo muy naturalmente, digamos. Sí, naturalmente, y creo que la pandemia también me habilitó a decir, bueno, tengo tiempo, me pasó justo en el confinamiento, en el estado de alarma, Ujú. me habilitó y dije, bueno, tengo el tiempo y tengo la cabeza y tengo la profesión para poder ejercerlo. Se Claro. dio natural, pero uno tiene que escuchar, ¿no? Obvio, obvio. Tiene también Las invitaciones. tiene que, sí, tal cual, tal cual. Ahí tocaste un tema interesante que me parece súper interesante, valga la redundancia, el tema de la pandemia. Básicamente, a ver, mi cabeza, la premisa mundial es que la salud mental de un montón de gente empeoró tremendamente, ¿no? Desde la pandemia. Sin ir más lejos, yo hablando acá con colegas, digamos acá en Italia, tenía un colega que era español y no podía creer cuando me contaba que desde la pandemia tenía miedo de salir a la calle y toparse con muchedumbres, con muchas personas. Y, y cuando llegó, por ejemplo, a Italia, nosotros y los compañeros de trabajo míos decimos, pero ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no quiere salir afuera a socializar? ¿Por qué no sale a conocer la ciudad? Y el tipo estaba transitando un mambo en la cabeza mental que era muy fuerte. Y eso me pone a pensar, digo, ¿cuántas personas debe haber que les pegó la pandemia bien fuerte? ¿Cómo ves ese panorama desde la pandemia? ¿Sentís que vos que estás en el ámbito de la psicología profesional, sentís que hay gente que está peor, digamos, ahora con el tema después de la pandemia o no? A ver, depende, me parece que hay de todo, ¿no? Primero creo que la pandemia nos afectó a todos, quienes tienen más recursos psicológicos para afrontar algo que me parece que nos vino a poner en un lugar de duda, de la falta de control que tenemos hacia con nosotros mismos y la falta de control sobre el entorno que nos rodea. Ujú. Y despertó muchos fantasmas. Mm. Esto de la incertidumbre, de no poder controlar el entorno, de que se escapa todo, ¿no? Potenció síntomas. Síntomas que tal vez estaban dormidos en Ah, muchos que ya estaban, aspectos. vos decís. Sí, yo creo que siempre hablamos de estructuras en psicología, ¿no? Y nuestra fortaleza, nuestros recursos, nuestros mecanismos de defensa se despiertan o no en determinadas situaciones o momentos particulares. Entonces yo creo que potencia nuestro punto débil o nuestro talón de Aquiles en nuestra estructura psicológica. Entonces hay gente que lo disfrutó muchísimo la pandemia, como diciendo, bueno, tengo un tiempo de relax y de encuentro conmigo mismo. También es cómo nos posicionamos ante este entorno incontrolable y ante la incertidumbre que manejamos de no sé qué va a pasar. Claro, incertidumbre. Bueno, eso yo lo viví un poco, me acuerdo, durante la pandemia. Em, Hay gente que necesitaba estar limpiando constantemente y son estructuras tal vez más obsesivas donde decís, opa, te pasás limpiando todas las cosas de la casa, salís un momento y te pones a limpiar de nuevo todo con lavandina o lejía, como le dicen acá, y son estructuras tal vez más obsesivas, ¿no? Entonces se potencia un poco el síntoma. ok. Mirá vos, qué complejo. Podemos entrar a un mundo que es súper puntual, ¿no? El otro día leí un informe del Eurostat y decían que los que más la padecen a esta cosa, digamos, a estos trastornos que uno tiene o patologías, voy de vuelta porque pasa una moto.
El otro día leía un informe del Eurostat que decía que las personas más afectadas son los adolescentes, los de 13 a 17 años más o menos, ese grupo de jóvenes que están ya transitando una edad complicada, pero son ellos los que más fueron golpeados. Eh, es algo que se ve, eso vos lo podés ver, eso lo puedes confirmar o no. A ver, no trabajo con adolescentes, sí he trabajado o trabajo con madres y padres de adolescentes. Y sí te puedo decir que la adolescencia como tal ya es un proceso, un estadio de la vida del sujeto muy difícil, porque duelamos un cuerpo, duelamos la familia, duelamos un montón de cosas para salir a este mundo. Y claro, le estás diciendo a un adolescente que va a duelar un montón de cosas para salir a un mundo que está transitando una pandemia. Ujú. ¿Dónde se ubica ese joven que ya bastante incertidumbre tiene sobre su vida? Si le agregamos este condimento que también en algún punto podemos decir que los padres transmiten miedos Ujú. y a veces se Ah, nos dificulta o se dificulta alojar a ese adolescente. claro, Y claro. aloja al adolescente cuando se encuentra bien. Imagínate un padre, una madre, una familia que está transitando la pandemia, ¿cómo puede alojar a ese adolescente que también está pasando por Claro, cosas o situaciones y que tampoco sabe cómo expresarlas, ¿no? claro. Porque sí, tiene un lenguaje, pero Es un choque de fuerzas y de problemas que solamente puede estallar y después de ahí ves qué pasa, ¿no? Es difícil de afrontar. Imagínate lo que estaba claro. pensando también es qué pasa si una persona joven, ya sea adolescente o joven adulto, veinteañero, ya emigra y ya también se topa con una pandemia, ¿no? Es como un doble problema, un doble desafío. Un doble desamparo, te diría yo, ¿no? Porque te sentís desamparado ya en una migración y el no tener una red de contención, no estar alojado ya sea por amigos, porque los grupos de pares para el adolescente es igual de importante que la familia, Ni hablar, tal ¿no? cual. Entonces uno se siente muy desamparado. Y háblame un poco de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que vive una persona que decide emigrar afuera al exterior? Vale, a ver, hay mucha somatización, es decir, síntomas corporales. Después tenemos ansiedades, depresiones, mucha angustia. También hay la atravesación del duelo migratorio, que son 7 pérdidas, que dependiendo del país de acogida se despierta o no una determinada pérdida. No todos afrontamos las más pérdidas. Por ejemplo, si tú vives o vivías en Ushuaia y te vas a Alemania o te vas a Noruega o a los países del norte, tal vez no se despierta tanto la pérdida de clima porque dentro de todo hace mucho frío y hay poca luz en invierno, Tal cual. pero si soy de Buenos Aires y me voy a Alemania, lo sufro, ¿no? Es algo que me guste mucho eso. Entonces, el duelo migratorio es algo que también se ve mucho en las terapias. También las separaciones, yo realizo terapias de pareja y yo considero que la migración es un punto de inflexión, un hito tan importante que produce una crisis de identidad. Y en esta crisis de identidad hay una transformación subjetiva. En esta transformación subjetiva puede que el encuentro contigo mismo produzca un desencuentro en el vínculo de amor con el otro. ¿Qué pasa si los dos cambian? ¿Qué pasa si los dos empezamos a tener deseos diferentes? ¿Qué pasa si uno cambia y el otro no? ¿Cómo es eso? Que eso está interesante, eso último que me dijiste, nunca lo escuché. O sea que uno se desencuentre cuando emigra y mute de alguna forma, hace que cambie cómo esta persona percibe al otro. ¿Es así? No, el encuentro con uno mismo, nos vivimos encontrando con uno mismo y con nuestro deseo. Pero la migración como hito fundante o cambiante transforma tu subjetividad. De repente vas a otro país y te encontrás con nuevas cosas, cosas que querías y que tal vez la otra persona no quiere. Entonces muchas veces el encuentro, un nuevo encuentro con uno mismo produce un desencuentro con el otro.
Y acá es un desafío, ¿no? Como también en las familias emigrantes cambia tanto la dinámica familiar que puede producir muchos choques y crisis vinculares. Bueno, la migración, yo siempre digo, la migración te une o te separa con tu pareja. Y he atendido pacientes individuales y parejas que se han separado o que se han logrado reencontrar desde un nuevo lugar, con cambios, con una nueva subjetividad, pero que al final fortaleció el vínculo. Para fortalecer el vínculo hay que transitar una crisis vincular. Ah, sí, ¿te ha pasado mucho de tener que atender parejas que emigraron solas y al llegar al destino sufrieron alguna especie de crisis personal y se terminaron separando? Sí. Y también parejas biculturales, que ambas partes hablaban español o aprendieron el español y decidieron hacer una terapia de pareja, y que la que emigró por amor o el que emigró por amor, en general, por lo menos en la terapia me encuentro que la mayoría son mujeres, ¿no? Por lo menos en mi espacio terapéutico y de acuerdo a las estadísticas que yo hago como terapeuta, ¿no? Claro, la que migra por amor cede mucho, ¿no? Hace un cambio muy grande que no quiere decir que no le afecte al otro, porque el otro se siente culpable cuando tu pareja no aprende un idioma o no logra insertarse, o se angustia porque extraña su país de origen. Tiene un peso de sostener al otro muy grande, ¿sí? Es decir, los dos padecen la migración de uno, no es que el otro no le afecta lo que le pasa a su pareja. ¿Me explico? Bien. Sin embargo, quien pierde más o quien cede en esta decisión es una de las partes. Y cuando se logra empoderar, se pueden producir cambios muy interesantes. Y ahí hay que volver a reencontrarse. No soy la misma que vos conociste en el país de origen o cuando decidiste Cambiaron, migrar. claro, cambiaron juntos. Yo cambié, me empoderé, tuve mis desafíos personales para poder adaptarme a este país. Mirá. No soy la misma. Y vos tenés que volverte a enamorar de esta que es diferente. Ah, mirá vos. Pero hablas mucho de que tenés muchas pacientes que son mujeres, ¿no? Más pacientes que son mujeres. ¿Ves un patrón que se repite de que hay más? ¿Será que las mujeres por ahí aceptan más que necesitan pedir ayuda que los hombres, por ejemplo, que por ahí al tener esta masculinidad, ¿no? De decir, no, yo no puedo pedir ayuda, esta cosa un poco antigua, ¿no? De forma de pensar. ¿Lo ves a eso o no? La mujer habla más de sus sentimientos y emociones. No se siente expuesta. Lo creo, a ver, no quiero generalizar, ¿no? Porque atiendo hombres, también atiendo parejas, pero es verdad que el 80%, te diría que casi el 90% de mis pacientes son mujeres. Hablan más, necesitan descargar, necesitan reflexionar, necesitan encontrarse con su deseo, necesitan ubicarse como sujetos de deseo. Y acá es una posición contraria al hombre porque por cuestiones de época y de cultura tengo la sensación, tal vez la teoría un poco me avala, de que el hombre hace tiempo que se posiciona como sujeto de deseo. En cambio la mujer en las últimas décadas, te diría, tal vez empezó el siglo anterior, comenzó todo un movimiento interno, social, colectivo, y también el movimiento feminista acompaña, ¿no? a producir este pasaje de objeto de deseo a sujeto de deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasamos de ser objeto de satisfacción, de deseo del otro, a transformarnos en un sujeto que también desea. Empiezo a desear no ser madre, empiezo a desear ser profesional, empiezo a cuestionar un poco el lugar de cuidadora en las familias, ¿no? ¿Por qué yo tengo que cuidar a los padres y no mi hermano, por ejemplo?
solo por ser hombre, ¿no? Empezamos a cuestionar y el cuestionamiento angustia. Y cuando hay angustia necesitamos hablar. Es muy buena esa, el cuestionamiento de angustia, porque te replanteas cosas que pensaste que tenías resueltas, pero al final encontrás como una vuelta de tuerca, ¿no? Claro, y eso, hablar en un espacio terapéutico te lleva a un concepto que se denomina responsabilidad subjetiva. Hoy que sé todo esto, ¿qué hago? Bueno, esa debe ser como la gran pregunta que uno hace cuando toma sesiones de terapia, ¿no? Es decir, es como que vos vas y te dicen, porque yo he tomado en el pasado, ¿no? Una sola vez, o sea, una sola vez durante un tiempito, y me acuerdo que descubría un montón de cosas, ¿no? Me revelaban un montón de cosas, me daban perspectivas de temas diversos, digamos, y me lo entregaban, me decían, toma, acá tenés. Y después me daban este paquete y yo decía, ¿qué hago con esto? Es decir, porque a vos te abren las cortinas y te muestran qué hay detrás, pero no te dicen cómo solucionarlo, ¿no? Claro, porque no, al final la idea del psicólogo es acompañarte a que te escuches, pero no a decirte qué hacer. Obvio, claro. Y ahí está el próximo paso. Tengo todo esto y ahora ¿qué hago? ¿Esa es la responsabilidad subjetiva? Sí, un poco sí, Ah, ¿no? Es decir, encontrarte con tu verdad y empezar a tomar decisiones desde tu propia ética, desde lo que te pasa. Un poco esa es la diferencia entre la moral y la ética, ¿no? La moral te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y la ética te permite pensarte en tus circunstancias y decir qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, sin tratar de afectar tan negativamente al entorno que habito. tal cual, tal cual. A ver, otra cosa. Si hay más mujeres, si tenés más pacientes mujeres, significa que hay, por consiguiente, más mujeres que han decidido emigrar, ¿no? A ver, sí es verdad que en el último tiempo lo que yo pude dilucidar es que hay más mujeres que emigran por diferentes motivos, ¿no? También es verdad que a la terapia ya de por sí van más mujeres. También me pasaba en Argentina. Bien. Entonces no puedo utilizar la lógica cuantitativa de quienes acceden a terapia porque en Argentina no son inmigrantes y también tenía un 90% de pacientes Obvio, mujeres, obvio, obvio. Esta es una pregunta ¿no? mía, es una pregunta mía nomás, no quiere decir que sea así para nada. Claro, pero sí es verdad que en los últimos años la mujer se siente libre de poder desear un montón de cosas. Y también entra la migración. Una migración que, si tomamos un poco este juego de palabras, en nuestro blog, Milena Berti, que es una psicóloga que forma parte del equipo de Terapia por el Mundo, hoy somos 4 psicólogas, Ah, bien. hizo un escrito sobre la mujer emigrante y jugó un poco con esta palabra de migrar, ¿no? Migrar como movimiento, y la mujer migra desde chica produciendo movimientos internos. El movimiento primero de ser una niña y transformarse en una adolescente y en una mujer, migra el deseo, se encuentra con el deseo de maternidad o no. Se producen muchos cambios, una migración en el cuerpo, porque ser madre, cuando sos madre que lleva en su vientre a un niño o niña, implica toda una migración corporal muy interesante y muy importante. Claro. Migramos con nuestros roles también, ¿no? De repente somos profesionales o trabajadoras, somos impulsoras, somos cuidadoras, somos amigas, hermanas, madres, abuelas. Entonces vivimos migrando constantemente, ¿no? Esto hace que nos transformemos. El hombre también, no es que no, ¿sí? Pero después hay otra migración, que es la migración de un país a otro, que es un duelo más. Entonces creo que tenemos esa flexibilidad, ¿no? Esa apertura Ah, vos decís a la migración. que es un duelo más, o sea que no es más difícil por el hecho de que uno se vaya a un país más lejano, a una cultura distinta. Decís que es el mismo duelo. Si yo me mudo dentro de Argentina a la Patagonia o me mudo a Chile, no sé, bien cerca. Los duelos siempre son diferentes, pero no deja de ser un duelo más, ¿sí? Es decir, duelamos
un trabajo, un proyecto que no salió, duelamos una pareja que ya no está más con nosotros. No solo se duelan fallecimientos, se duelan un montón de cosas, ¿no? Y la migración es un duelo más, pero un duelo que tiene que ver con estas 7 pérdidas, ¿no? Ahora, la mujer vive duelando de alguna manera, cuerpo, lugares, funciones, entonces creo que tenemos la apertura o la adaptabilidad para transitar este duelo de una manera muy enriquecedora, ¿no? Bien, bien, entiendo. Em, ¿Cuáles son los motivos que llevan a que una persona, viste que al menos por ejemplo yo en mi caso, cuando solicité ayuda, era por un tema puntual que me llevó a eso, que después de ese tema puntual se abren como muchas cosas, ¿no? Muchas incógnitas o muchas cuestiones. ¿Cuál es ese tema que, obviamente dando por hecho que es el tema de emigrar, ¿no? El tema de emigrar y aparte. Pero ¿cuál es ese problema que por ahí es como la punta que te lleva a solicitar ayuda? Obviamente sin especificar, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cuestiones internas que uno quiere resolver cuando emigra afuera? A ver, creo que sí, como vos decís, hay una diferencia entre el motivo de consulta y la demanda, no la demanda de análisis. El motivo suele ser uno y la demanda hace que vaya cambiando. Uno hace un recorrido en la terapia, que por eso tal vez el psicoanálisis dura tantos años, pero porque uno quiere continuar reflexionando o encontrándose consigo mismo, ¿no? El motivo, hoy por hoy, con tantas cuentas de Instagram, con tanta información, hoy por hoy la gente le puede poner palabras. Siento que estoy atravesando el duelo migratorio, me quiero volver a mi país, tengo mucha angustia, no aguanto más estar acá, no me hallo, no me encuentro, tengo ansiedad, estoy viendo que empiezo a encontrarme mal y que no duermo bien. Hay muchos riesgos físicos con los que se encuentra el emigrante que tiene que ver con la corporalidad. Y, Hay gente que empieza a adelgazar demasiado o todo lo contrario. bien, o sea que cuando ya pasa al plano físico y ya deja el plano psicológico, es ahí cuando hay que preocuparse el doble, porque si ya lo Hay sentís. que, sí, hay que aprender a escucharse para no llegar a, a los síntomas físicos. No siempre se producen síntomas físicos. A veces el padecimiento mental es igual de doloroso que un síntoma corporal. Ese pensamiento que te hace sentir que estás rozando la locura, ¿no? Así de Ese extremo, pensamiento que no podés callar, sí. rozando la locura. Uno se siente así. Al pensamiento lo podemos callar, ¿no? Pero no lo podemos ignorar. Pero no lo podemos ignorar. Y a veces la actividad mental produce una bola de nieve, empieza con un pensamiento y empiezan a aparecer otros pensamientos que endulzan al padecimiento. Por endulzar decís que Lo agrava. lo potencian. Bien, entendí bien entonces. Sí. Qué duro, qué complejo. A ver, una persona que bueno solicita ayuda, de alguna forma en algún momento, como que hay que tener paciencia, ¿no? Estas cosas llevan un montón de tiempo, ¿no? Ese es como uno de los grandes enemigos de la persona que decide irse a vivir a otro lado, que tiene que darse tiempo a uno mismo para transitar el proceso y nunca y de vuelta caes como en una incertidumbre, porque decís cuándo se va a terminar, de decir, ¿hay como un fin o no? Sí, a ver, creo que ser emigrante tiene que ver con una posición. Hay gente que nunca se sintió emigrante, nunca transitó nada del duelo, como mucho extraña en alguna festividad a su familia o en los cumpleaños algo se despierta, ¿no? De esta frustración de no poder estar allá, principalmente. Pero hay gente que lo padece mucho, hay gente que no aguanta y necesita volver, ¿no? Es decir, está el retorno del emigrante también.
He tenido pacientes que decidieron volver. Por un... La migración no es para cualquiera. Tal cual. No, Eso. no, para nada. O eso es lo que yo considero. Después sí es verdad que no sé si se termina, pero se transforma. Es como cuando algo duele, ¿no? Te duele una herida, ya. Inclusive pasan los días, se va sanando un poquito y te va doliendo menos, pero la marquita sigue estando, ¿no? Entonces son marcas que continúan estando en nuestra vida, pero aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Entonces aprendemos a estar lejos de nuestra familia para sostener nuestro deseo. Cada vez nos duele menos, porque aceptar nuestro deseo es empezar a también aceptar las consecuencias de nuestro deseo. Claro, exactamente. Bueno, pero para llegar a ese punto es como que tenés que como realmente aceptar, ¿no? Porque a vos te dicen, tenés que aceptarlo, pero hasta que lo aceptás, es ahí cuando cambia todo. Sí. Inclusive les decís, muchas veces la gente sabe, las personas que están por emigrar saben que son procesos que van a durar 1 año, 2 años tal vez, y después llega el primer mes de emigrar y dicen, no aguanto más. Bueno, pero sabías, el tema es que saber no es lo mismo que vivir. Tal cual, exactamente. A ver, por ejemplo, yo en mi caso fue diferente, yo nunca sentí esta ansiedad de extrañar y de decir, uy, ¿qué hago acá? O no sé. Sí me ha pasado de que, porque fue como muy escalonado. Fue como, bueno, me voy unos meses a vivir a un país y después vuelvo. Después me voy a otro país unos meses y vuelvo. Y nunca fue como esta cosa de comprar el viaje de ida, ¿no? De decir, ok, este es el momento. Y llegó ese momento después de varios años. Entonces como que llegué de una forma un poco más curtida y siempre supe que bueno, que podía volver, ¿no? Pero entiendo que hay mucha gente que le agarra la comilla, extrañitis. Pero ¿es extrañar o es decir me equivoqué, ¿no? Porque uno por ahí confunde y dice me equivoqué o es simplemente que me tengo que dar más tiempo. Esa es la pregunta que uno se hace, que calculo que se hace uno, ¿no? Y la respuesta me parece que nunca llega, ¿o no? Es como que... Creo que llegan con las decisiones. Mientras vos hablabas me acordaba de mi proceso migratorio, ¿no? Y yo tuve muchas renuncias. Es decir, yo me enteré en septiembre de la posición del trabajo de mi marido, me casé a los 15 días, invitando a gente random así, es decir, saqué el turno en el colectivo y le avisé a mi mamá 1 semana antes. No. En mi trabajo no entendían nada y yo renuncié a un trabajo en relación de dependencia, trabajando como psicóloga en las Fuerzas Armadas. Me despedí de mi abuela con un viaje a Uruguay, porque la mitad de mi familia es uruguaya, y me fui. Y todos los síntomas físicos los viví en Argentina, porque me costaba digerir esta decisión que se me impuso. La elegí yo, la tomé yo, no la elegí, tomé esa decisión yo, pero se me impuso de alguna manera. Obvio, se te impuso. O venís o no venís, claro. Pero o continuamos como pareja, o está bien, decidí lo que quieras, pero si no venís conmigo ya se termina esta relación. Entonces, bueno, aposté, sabiendo que siempre puedo volver, ¿no? Y que en el trabajo me habían dado una licencia sin goce de sueldo de 1 año para dejarme tranquila. Pero a mí sí me costó digerir, ¿no? Fue como, pará, esto no sé qué va a pasar, no sé si me la voy a aguantar. Y me fui llorando de Argentina. Llorando, sí. Ah, sí, fue muy chocante, sí. Claro, fue de un día para el otro, ¿no? Fue como muy para el otro. No se hablaba tanto de migración en ese momento. ¿Qué año era? No en cuenta, 2017. Ah, 2017. Habían un par de grupos de Facebook, nada más. Instagram, nada. En enero del 2018 llegué. Él migró 2 meses antes porque yo encima tenía que terminar un posgrado en Argentina. Entonces se terminó diciembre y me fui. Nati, yo te quiero agradecer un montón por darme este espacio para poder hablar
Gracias por aceptar mi invitación y yo realmente espero que con esta charla que tuvimos hoy la gente se anime a... porque creo que todavía sigue estando este estigma de decir pido ayuda, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Es como que todavía esto de pedir ayuda para solucionar problemas mentales que tiene uno, sigue habiendo como estos prejuicios en la sociedad. Entonces yo creo que capaz que con este episodio de podcast podamos ayudar, aunque sea a una sola persona. Y eso va a ser ya un golazo. Así que te agradezco un montón. Vale, a ver, me parece que lo más interesante de un proceso terapéutico es poder encontrarnos cómodos en el país de acogida, satisfacernos de ese lugar y sostener el deseo migrante, ¿no? Es decir, el deseo inicia con la idea, se concreta con el pasaje y se sostiene en el país de acogida a través del tiempo. Entonces, si este espacio a vos te ayuda para sostener y reafirmar tu deseo migrante, creo que el objetivo está cumplido, ¿no? Totalmente, totalmente. Nati, ¿vos cómo te puede consultar la gente o hacerte preguntas o A ver, buscarte por internet o por redes sí, sociales? tengo mi sitio web que es www.terapiaporelmundo.com. Después el mismo nombre en Instagram. Y una vez al mes hacemos un encuentro gratuito por Zoom que se llama Inmigrantes por el Mundo. Ponemos diferentes temáticas. Mañana justamente haremos el de mujeres emigrantes para reflexionar un poco sobre nuestro lugar con respecto a la migración y en el país de acogida, pero va cambiando, ¿no?, el tema de acuerdo a las necesidades que vamos viendo de los emigrantes que nos van hablando en las redes sociales. Y también hay en nuestro blog un montón de artículos que por lo menos te pueden ayudar a familiarizarte con este tema de la migración. Mil gracias, Nati. No, gracias a vos, Conrado, y la verdad disfruté mucho de este espacio, esta charla. De nada.